¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Saben, hay cosas que se hacen por deber, otras que se hacen por placer, pero pocas veces se tiene el placer de disfrutar el deber, ¿no? Y pues a mí se me acaban de alinear los astros después de muchas semanas, ¿no? Algo que yo disfruto muchísimo es criticar a la 4T y restregarle en la cara a los fanáticos acríticos de este régimen. Ojo, no a todos, sé que hay gente muy respetable que sigue creyendo en este gobierno, pero bueno, excluyendo a estas personas, me encanta restregarle en la cara a los fanáticos la mediocridad de este gobierno, ¿no? Y bueno, acontecimientos que han acaecido estas últimas semanas me han dado pie para hacerlo en esta ocasión, ¿no? Desgraciadamente, insisto, por cuestiones más importantes que pasan en el mundo y falta de tiempo no lo había podido hacer, pero bueno, aprovecharé, que los astros se me han alineado para hacerlo de una vez. Y bueno, ¿de qué situaciones hablo? Hablo tanto de la marcha antigentrificación como de las inundaciones en el Valle de México. Y ustedes podrán preguntarse, ¿qué maromas va a hacer este güey para echarle la culpa a la sacrosanta 4T de estas situaciones, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta los fenómenos naturales sean achacables al viejito de Macuspana y su séquito? Esperen un momento y van a ver que tengo argumentos más que razonables, porque ambas situaciones, aunque pueden trascender en cierta medida las administraciones obradoristas, algo que no podemos negar y que es lo que intentaré argumentar es que los malestares actuales tienen una explicación directa en la falta de visión, en la mediocridad, en la indolencia y sobre todo en la falta de visión estratégica que han tenido estos gobiernos en cuanto a su política exterior y de hecho a su nulo ejercicio de la geopolítica. Y bueno, decidiré de hecho titular este video La deriva geopolítica de la 4T. Y bueno, empezando por lo de la gentrificación. ¿Saben algo? Uno de las cartas del triunfo o de las cartas más fuertes que tiene el sistema para mantener a la sociedad adormecida es la utilización de eufemismos. De repente se inventan eufemismos como patriarcado, como gentrificación, para distraer o para fijar nuestra atención en situaciones muy específicas del malestar social y distraer nuestra atención de las causas profundas del mismo, ¿no? Y bueno, a lo que en este sentido, y hablando estrictamente de la gentrificación, a lo que ustedes denominan de esa forma, en realidad un economista cualquiera lo podría denominar sistema de libre mercado. Se habla de gentrificación cuando al aumento generalizado de los costos de vivir o de habitar determinada locación geográfica, ¿no? El simple hecho de habitar la Ciudad de México pues se traduce en altos costos de renta, en alto costo por los servicios, la comida, etcétera, ¿no? El simple hecho de vivir en la Ciudad de México se está volviendo impagable, ¿no? Y aquí hago un primer paréntesis. Es muy irónico que el gobierno más humanista que ha tenido México pues es el gobierno que tiene o que ha observado la mayor disminución de los niveles de vida de su ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de variables verificables como salario real, como poder adquisitivo, PIB per cápita, etcétera, 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 ¿no? Les digo, es bastante irónico que este gobierno tan humanista se esté traduciendo en un empobrecimiento, no sé qué término utilizar para no ser insultante, pero que vaya, abofeteen la cara a cualquiera de sus defensores, ¿no? Un empobrecimiento indebatible, ¿no? Y bueno, si uno se pone a pensar que su base electoral es precisamente esta población en situación de precariedad, resulta muy difícil creer que les interesa combatir la precariedad, ¿no? Pero bueno, cerrando este paréntesis, este proceso al que denominamos gentrificación, como les digo, pues en realidad cualquier economista con un poco de seriedad lo va a llamar sistema de libre mercado. ¿Por qué están aumentando tanto los costos de la vivienda? El simple hecho de vivir, de existir, de respirar oxígeno aquí en la Ciudad de México. Sencillo, camaradas, porque la demanda de vivienda se ha disparado y la demanda de empleo también se ha disparado, ¿no? La demanda de bienes y servicios se ha disparado. ¿Y por qué se ha disparado? Aquí es en donde empezamos a ver la responsabilidad de la 4T. Resulta
que en una de las más grandes traiciones históricas y en una de las más grandes estupideces que ha cometido cualquier gobierno mexicano, y créanme que hemos tenido gobiernos muy estúpidos, pero una de las más grandes estupideces que ha cometido el gobierno mexicano, o cualquier gobierno mexicano, durante la primera administración de Trump, el canciller de oro, Marcelo Ebrard, se empinó, se bajó los pantalones y le dijo a Estados Unidos: hazme lo que quieras, pero devuélveme el Telecán, ¿no? Y bueno, dentro de ese hazme lo que quieras, Estados Unidos le impuso a México una política migratoria que en ese momento no se veía, pero que yo tengo pruebas en video y por escrito de que lo advertí en ese momento. Nos impuso una política migratoria que nos iba a generar dolores de cabeza muy graves, como el que nos está estallando ahorita en la cara. Y desgraciadamente, se los dije, lo siento, el que avisa no traiciona. Y voy a dejar enlace al video en el que hablo de esto cuando se firmó este Telecán, ¿no? O bueno, este Temec. Pero bueno, regresando, que si no me voy. Resulta que México, al convertirse en tercer país seguro, se comprometía a admitir dentro de sus fronteras una cantidad de migrantes que sencillamente no tenía la capacidad de manejar y de albergar. Y no nada más eso, no nada más México le cierra la frontera a los migrantes. Al cerrarle la frontera a los migrantes en el norte, todo ese flujo de personas que pasaban a los Estados Unidos de manera ilegal se quedan en México. Pero no nada más eso, resulta que Estados Unidos también enviaría muchos migrantes que estaban buscando resolver su situación migratoria y que se quedaban en México en lo que dicha situación se resolvía, ¿no? A este tipo de migrantes, además, el gobierno mexicano se comprometía a darles cierta ayuda para que vivieran aquí, ¿no? Entonces, tenemos que de repente se multiplica la cantidad de personas en México que están demandando bienes, que están demandando servicios. Muchos de ellos llegan con... el gobierno les está dando ayudas, les está dando programas, yo que no sé de qué tipo, pero pues me consta que les están dando dinero. Y bueno, nuevamente cualquier economista con cara y ojos les puede decir que cuando aumenta el flujo de liquidez en la economía, sin que esto se corresponda en un aumento en la cantidad de bienes y servicios disponibles, se generan presiones inflacionarias. Es decir, hay mucho dinero circulando, pero realmente si no hay bienes suficientes para que se correspondan con esa cantidad de dinero circulante, pues a la gente no se puede comer el dinero, ¿sabes? No puedes no puedes hacer una casa de billetes, no puedes hacer una casa de monedas. Necesitas forzosamente que se produzcan bienes materiales, ¿no? Bienes tangibles. Y en este sentido, abro un segundo paréntesis, México ha sido increíblemente mediocre a la hora de desaprovechar la coyuntura geoestratégica y geoeconómica que generó la desindustrialización de Europa, ¿no? Cuando empezó la guerra de Ucrania, y de esto también hay constancia por video y por escrito que lo dije, México tenía que ser uno de los países más aventajados a la hora de aprovechar la desindustrialización de Europa, tanto por la vecindad con los Estados Unidos y sus acuerdos comerciales, como por el hecho de que tenemos mano de obra barata. Pero no, nuevamente, en una terrible y triste muestra de mediocridad de este gobierno, fue absolutamente incapaz de generar las condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad pública para que las inversiones vinieran aquí en la cantidad que se esperaba, ¿no? Pero bueno, cierro este segundo paréntesis. El punto es que de repente se multiplica la cantidad de bocas que alimentar. De repente hay millones de personas más demandando bienes, demandando servicios, demandando vivienda. Y esto en cualquier sistema de mercado presiona los precios a la alza. Y por el contrario, con el empleo, la gente que demanda empleo a mayor búsqueda o a mayor oferta laboral, el precio de la mano de obra disminuye. De hecho, eso es algo, o eso es uno de los, ¿cómo decirlo?, de los principales choques que tengo con la cuestión migratoria. ¿Por qué? Porque al margen de que sí, efectivamente son personas y todo el mundo tiene derecho a buscar mejores condiciones de vida, sobre todo si lo hace dentro del marco de la ley, al margen de esta situación hay un hecho. Cuando concentras demasiada mano de obra en un solo punto geográfico o en un entorno geográfico confinado, presiona el precio del trabajo para abajo. Y bueno,
también habíamos hablado, si no me recuerdo, también he hablado de esta situación, de que fueron precisamente las primeras feministas las que se opusieron al voto femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque con la incorporación de la mujer, con la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, de repente duplicabas la cantidad de mano de obra disponible, y eso permitió a los patrones pues también disminuir el costo, los salarios drásticamente, ¿no? Pero bueno, ya no me lío tanto con paréntesis, discúlpenme. El punto es que de repente toda esta cantidad de inmigrantes ha presionado los precios de la vivienda a la alza y ha disminuido el precio del trabajo, ¿no? Y desgraciadamente, nuevamente el sistema, el gobierno logró distraernos, ¿no? Logró que fijáramos nuestra atención en las coyunturas circunstanciales, pero no en las razones de fondo. ¿Por qué? Porque mucha gente se queja de los gringos, ¿no? Y a ustedes les consta que yo no soy amigo de esos cabrones. Pero, güey, o sea, tú que vives en la Magdalena Michuca o que vives en Pantitlán, cabrón, tú no estás compitiendo con un gringo por la renta, cabrón. Tú estás compitiendo contra los venezolanos, contra los haitianos, contra los colombianos que llegan aquí, cabrón. O sea, deja que los güeyes de la Roma, de la Condesa, de las colonias más de mayor perfil de ingresos se quejen de los gringos, güey. O sea, tú, entre comillas, tu competencia no es el gringo, güey, tu competencia es el haitiano, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que al margen de que estas personas estén presionando los precios de maneras poco convenientes, una cosa es cierta: la inmensa mayoría de esas personas, ya sean gringos, ya sean haitianos, solamente es gente buscando reducir los efectos del neoliberalismo, porque créanmelo, camaradas, la llegada de Trump no se explica por arte de magia. O sea, no es nada más que hay un chingo de gringos racistas allá en Estados Unidos. La gran mayoría de la clase trabajadora votó en masa por Trump, porque fue la clase trabajadora estadounidense la principal perjudicada del neoliberalismo, ¿no? Y existe muchísima gente en Estados Unidos que, huyendo de este sistema, pues se les hace mucho más fácil venir y pagar renta en México, trabajar digitalmente, trabajar a distancia desde aquí y pagar costos de vida en pesos, mientras ganan en dólares, ¿no? O sea, esto es muy lógico, es muy similar a lo que nuestros compatriotas hacen en Estados Unidos: ganar en dólares allá y mandar el dinero aquí, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que el problema o lo que atañe aquí a la 4T es esta ceguera estratégica de empinar a México, de empinar al país por un acuerdo comercial. Y yo me acuerdo muy bien la frase que utilicé en ese momento: el gobierno más humanista utilizó a los migrantes como moneda de cambio para llegar a un acuerdo comercial. Esa es la cara con la que nos querían vender, que ellos eran diferentes y que eso del neoliberalismo para ellos pues era un anatema, no era una blasfemia, era una herejía. Bueno, ese gobierno tan antineoliberal jugó con la vida de millones de personas y comprometió el bienestar de millones de mexicanos por un acuerdo comercial. Esa es la catadura moral de este gobierno y esa es la visión estratégica de este gobierno. Y realmente quienes defiendan esto, se les debería de estar cayendo la cara de vergüenza. E insisto, yo no estoy diciendo esto a toro pasado. Voy a dejar los enlaces a los videos en los cuales hablo de esta situación, porque insisto, afortunadamente en ese momento ya grababa estos videos y afortunadamente de eso tengo pruebas, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a la situación de la migración, ¿no? Pero hablando en términos de las inundaciones es otro tanto, ¿saben? O sea, la Ciudad de México siempre se ha inundado. Nuevamente, si cualquier persona que sepa un poco de historia sabe que de hecho, si a los mexicas les dan el territorio que habitaron, era precisamente porque estaba del carajo. O sea, les dan ese territorio prácticamente como una maldad. Los pueblos que habitaban ¿cómo decirlo? Las márgenes del lago de Texcoco le permiten a los mexicas establecerse ahí en esa parte porque se inundaba, porque eran malas tierras, etcétera, ¿no? Y a los mexicas se les inundaba el Tenochtitlán. O sea, esto no era un secreto. De hecho, utilizaron inundaciones precisamente para aislar a los españoles en Iztapalapa durante la toma de Tenochtitlán. Pero bueno, durante la colonia se inundaba, se han hecho numerosos proyectos.
Ha habido políticas públicas como el plan maestro del metro y el drenaje para, pues sí, para tratar de sacar agua de la ciudad, pero pues realmente no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente nuevamente porque la ciudad ha crecido demasiado y porque también los proyectos de infraestructura que deberían permitir drenar esas cantidades tan masivas de agua de la Ciudad de México implicaban acuerdos políticos con gobiernos que no eran morenistas, y en tanto que eran gobiernos no morenistas había que hacer concesiones políticas que pues Morena no estaba dispuesta a aceptar, ¿no? Vamos a ver si ahora que medio país es gobernado por Morena se deciden por fin hacer algo para resolver este problema, aunque conociéndolos lo dudo mucho, y si lo hacen seguramente será poco y será mal. Pero bueno, todo esto también se pudo haber atacado con un proyecto que había, a mí me consta eso de hecho, si no mal recuerdo era cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, ¿no? Se tenía la visión, el mandato desde presidencia de sacar a millones de habitantes de la Ciudad de México, de generar fuentes de empleo en Querétaro, en Cuernavaca, de descentralizar la economía de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, esos proyectos nunca se llevaron a cabo, en buena medida por falta de visión de la iniciativa privada. No podemos echar la culpa de toda la 4T y ciertamente la iniciativa privada tampoco tuvo el interés necesario, pero también es cierto que gran parte de los beneficiarios de este proceso de gentrificación son los especuladores inmobiliarios. Y cualquiera que sepa un poco de política sabe que toda la cuestión inmobiliaria siempre está directamente ligada a los gobiernos locales, porque son los gobiernos locales los que otorgan licencias de construcción, los que pues te pueden permitir echar a andar o detener definitivamente cualquier proyecto inmobiliario en la ciudad que gobierna, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues no es extraño que a Bartlett le haya estallado en las manos todo este escándalo de inmobiliarias, ¿no? Otra de esas joyitas de la 4T. Pero ya para concluir este video, como les digo, pues como verán, no ha habido una visión geopolítica, no ha habido una planificación, siempre somos reactivos y bueno, desgraciadamente, pues por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Es una lástima porque realmente Chilangogrado, con todo y sus fallas, yo sigo pensando que es el mejor lugar de México para vivir y ciertamente tiene el potencial para ser uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Pero bueno, muy tristemente tenemos gobiernos ya no sé si mediocres o realmente perversos, pero son tan estúpidos que me cuesta mucho pensar que de verdad lleguen a ese grado de perversión, porque para ser perverso hay que ser al menos un poco inteligente y estos güeyes ni siquiera lo son, o no sé. He de confesarles que ya había cerrado el video anterior cuando me acordé que el motivo por el cual me había decidido a grabarlo era la cuestión de los drones estadounidenses sobrevolando territorio mexicano, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar este tema como colofón. Y bien, nuevamente otra situación de la cual existe constancia en video del que ya había hablado, ¿no? Les había dicho en aquella ocasión que la maroma que Obrador se inventó de abrazos no balazos había generado muchísima desconfianza y que de hecho rompe por completo la confianza que tenían las instituciones de seguridad estadounidenses para con el gobierno mexicano. Y bueno, durante el mandato de Trump ya había habido consultas, análisis tentativos para ver la posibilidad, qué tan viable y qué tan rentable sería utilizar a la Fuerza Aérea estadounidense para atacar a los cárteles mexicanos, ¿no? Utilizar drones, etcétera. Bueno, les había dicho en aquella ocasión que esto debía de tomarse como una advertencia seria, que no debíamos descartar que fuera mucho más que una simple advertencia, que de verdad hubiera intenciones de hacerlo, ¿no? Bueno, durante el mandato de Biden, tanto su senilidad como el hecho de que estaba bastante más ocupado en otras situaciones, distrajo muchísimo del problema. El asunto es que la política mexicana para con los cárteles, pues
se mantuvo como estaba. La complicidad de este gobierno mexicano, de esta sacrosanta e impoluta 4T, ha quedado de manifiesto, y sobre todo en lo concerniente al cártel de Sinaloa. Y bueno, cuando llega Trump, se encuentra que Estados Unidos está hecho un auténtico cagadero. ¿Por qué? Porque, no estoy exagerando, a Estados Unidos se le puede ir la viabilidad como Estado en este problema de salud pública tan enorme, que significa el tener a la mayor parte de tu población económicamente activa, tu población joven, en edad reproductiva, totalmente perdida en las adicciones, ¿no? Y bueno, el papel de México, nos guste o no, en el problema de adicciones de los Estados Unidos, pues siempre va a ser importante. Somos el principal vendedor, ¿no? Al margen de que Estados Unidos se haga tonto y de que Estados Unidos, o de que la solución de este problema no pase solamente por donde suben los cárteles mexicanos, una cosa es cierta: para Trump va a ser muy rentable políticamente el mostrar mano dura para con los cárteles, porque aunque no le solucione el problema, va a quedar como el presidente fuerte que está haciendo algo, ¿no?, ante su votante, ante su electorado. Realmente lo que diga y haga México, a Trump le importa un soberano cacahuate, ¿no? Pero bueno, el punto al que quería llegar es que nuevamente, la indolencia, la estupidez, la falta de visión del gobierno mexicano está dejándole a Trump en bandeja de plata la iniciativa de bombardear territorio mexicano. Y cuando lo haga, que estoy casi seguro que lo va a hacer, pues vamos a ver cómo nos va, porque algo he de decirles: país que toca Estados Unidos, país que queda arruinado. Y si no, pregúntenle a Afganistán, pregúntenle a Irak, pregúntenle a Yugoslavia. Muchos de esos países ya no existen, Siria, Libia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, para no hacer el cuento demasiado largo, ahorita un dron estadounidense estuvo sobrevolando territorio mexicano con el transpondedor encendido. Si realmente es esto, a mí me queda claro que es una advertencia, nada más. Es una suerte de calentón, de buscapiés que le están metiendo a Claudia Sheinbaum. Le están diciendo: ponte las pilas, mamita, porque ahí te va. Bueno, cuando los Estados Unidos se decidan a bombardear los cárteles mexicanos, desgraciadamente nos vamos a enterar. Y bueno, ¿qué les digo? Desgraciadamente se los advertí, se los dije. Y bueno, camaradas, creo que ahora sí ya corto esto por aquí. Ahora sí, urbi et orbi, abrazos, no balazos. Bye bye.